El mensaje de hoy lo he titulado Yo soy mi carácter. Primera de Corintios 13. Hemos estado estudiando Corintios por creo que 4 domingos ya. Y hoy seguimos con la cúspide de Corintios, que es el amor. Primera de Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La preeminencia del amor, Corintios 13. Hay un programa en la televisión chilena que se llama Yo Soy. Y me enteré de este programa porque de ahí salió un joven llamado Byron. Y aunque usted no lo crea, la gracia de este joven que ganó el concurso Yo Soy, cantando, es porque se trata de que las personas que van dicen yo soy, en este caso Luis Miguel. Y este joven tiene un talento extraordinario. Pareciera que él va a ser la próxima estrella caída del cielo para reemplazar a Luis Miguel. No solamente por su voz, que es igual o mejor, sino también que tiene carita de niño bonito, como le gusta a la gente. Pero ¿qué cree? Hay un problema. Él dice ser yo soy Luis Miguel y actúa. Pero él verdaderamente es Byron Chávez. Y lamentablemente él hasta ahora es muy conocido y se está haciendo muy popular, pero implantando a Luis Miguel. Algunos se estará preguntando: ¿y qué tiene que ver, pastor, eso? ¿Por qué usted viene a hablar de Luis Miguel a una congregación americana? Bueno, en Estados Unidos. Yo le voy a decir por qué. Porque si nosotros decimos ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero la constante en nuestro carácter refleja una persona que no ha nacido de nuevo, es porque nosotros somos impostores. Entonces hay dos opciones. La primera es que literalmente no seamos hijos de Dios y nuestro carácter está simplemente demostrando lo que queremos mostrar nomás. Y la segunda opción es que sí seamos hijos de Dios, pero por alguna razón que nosotros no logramos entender, estamos representando algo que no somos. Ahora alguien puede decir: ¿de qué está hablando, pastor? Está comenzando y ya me enredó. Pues por eso el primer punto lo he titulado El carácter de Simón el mago. En Hechos 8 se narra la historia de Simón el mago, quien vivía en Samaria, que supuestamente se convirtió al evangelio. El problema es que Simón el mago no se convirtió al evangelio, sino que se convirtió a lo excitante de ver el poder del evangelio, que es diferente. Es decir, Simón el mago quedó impresionado al ver cómo se movía el Espíritu Santo en las personas. Había una capacidad que tenía el evangelio para convencer a las personas, pero no solamente convencerlas, sino que él, en su capacidad de mago, no podía explicarse cómo llegaban al punto de meterse al agua y bautizarse. Entonces Simón pues se bautizó también y se le apegó a Felipe. Felipe pasó a ser el pastor del mago. Y la verdad es que pareciera que lo disfrutaba el mago andar con su pastor. Porque la Biblia dice que él disfrutaba ver los milagros y las grandes señales que se hacían por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el problema? El problema fue el siguiente. Simón el mago decía ser un cristiano. Él decía: mi nombre es Cristiano, no Ronaldo, Cristiano. Pero su carácter decía otra cosa. En Hechos 8:18 se ve su carácter. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos
de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad. Para él todo era un asunto de poder, de autoridad. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos, reciba el Espíritu Santo. Con mis manos. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo. Eso significa que tu dinero sea tu perdición. Porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Qué asunto? En la enseñanza de la palabra. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Amada iglesia, nuestra boca puede decir 1000 palabras, pero cuando habla nuestro corazón es cuando realmente nosotros mostramos lo que somos. Si este Simón el mago estuviera participando en el show Mi Nombre Es, ese programa que partí hablando, su presentación sería algo así: mi nombre es cristiano, seguidor de Cristo. Pero lamentablemente su nombre siempre fue Simón el Mago. Amada iglesia, ponga atención a esto. Nuestras actitudes, a ver si está por ahí. Nuestras actitudes son la expresión visible de nuestros pensamientos internos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, nuestras creencias y nuestros valores. Miren lo que son las actitudes. Nuestras actitudes afectan directamente, de forma positiva o de forma negativa, en cómo nosotros actuamos frente a los demás, en cómo interactuamos con los demás y por ende, en cómo nosotros nos comportamos, supuestamente siendo hijos de Dios. Por eso Pablo les escribe a los hermanos de Corintios lo siguiente, y leamos con ojos nuevos este texto, porque quizás alguno va a decir: me lo sé de memoria, pero leámoslo con ojos nuevos. 2 Corintios 5:17. De modo, a ver, ayúdenme, a la 1, a la 2, a la 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y para hacerlo más sencillito, hice una versión popular que le he llamado versión Cricksai. 2 Corintios 5:17 en versión Cricksai. De modo que si alguno está en Cristo, tiene un carácter nuevo. Ya no habla ni hace las cosas como antes, sino que habla y actúa con un carácter nuevo. ¿Le gusta esa traducción? Lamentablemente, este versículo se escribió 20 años después de que ocurrió el incidente de Simón el Mago. El incidente de Simón el Mago ocurrió aproximadamente en el año 35. Y Pablo le escribe esto a los corintios alrededor del año 55. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Simón el Mago hubiera tenido la oportunidad de haber leído este versículo? Si Simón el Mago se hubiera puesto a pensar, de modo que si algún está en Cristo, nueva criatura es. ¿Soy una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron. ¿Se me han pasado las cosas viejas? Todas son hechas nuevas. Si en el fondo lo que él quería era tener la capacidad para anolar, no, impresionar al pueblo. Mire qué interesante. Ahora dejemos en paz a Simón el Mago. ¿Cuántos dicen amén? Ya se murió el hombre. Para nosotros la siguiente pregunta, así directo: hermano, hermana, ¿pasaron las cosas viejas ya? ¿En usted? ¿En mí? ¿Llegaron las cosas nuevas a usted y a mí? O en otras palabras, seamos más directos, el carácter que teníamos al llegar a Cristo, ¿ya se fue? ¿Somos realmente una nueva criatura?
Y es aquí donde entro al punto número 2, que es el carácter de los discípulos. Gracias a Dios tenemos ejemplos de los propios discípulos también. Y digo gracias a Dios porque ellos, aún estando junto a Jesús por un periodo de entrenamiento de 3 años aproximadamente, significa que también tenían problemas de carácter. Y eso es un poco esperanzador para nosotros, que en realidad no tenemos físicamente a Jesús. Los discípulos decían ser lo que eran. Es decir, si tuviéramos que presentar a los discípulos en el programa Yo Soy, ellos dirían: yo soy discípulo de Cristo, y dirían su nombre. Y es verdad. Pero por eso, Jesús los amó tanto, porque era verdad que eran discípulos. Por eso Jesús dio la vida por ellos y por nosotros, porque sabía que nosotros íbamos a ser sus discípulos. Pero aún así los discípulos tienen sus momentos. En Chile decimos: se nos sale el indio. A usted no se le sale la india, por supuesto. A usted se le sale la americana, la yankee. Es el carácter antiguo que a nosotros nos traiciona de repente. Es el carácter antiguo que de repente nos deja como inmaduros, igual que los discípulos, cuando eran discípulos nuevos. Y mayoritariamente quedó grabado en la Biblia de que constantemente aún los discípulos caían en que se les apareciera el indio, como decimos. El caso de Jacobo y Juan es el primer caso que quiero mostrarles. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Habían bronca entre los samaritanos y los judíos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos eran líderes de Jesús, eran los diáconos. ¿Se imagina con diáconos así? Entonces, volviéndose a él, Jesús los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, aunque lo rechazaran. Pero no vino para perderlas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Debemos dar gracias a Dios que nadie aquí en la iglesia, o por lo menos en otra iglesia, tiene el don de hacer descender fuego del cielo. Si no, la mayoría de las iglesias serían solamente un cráter. Ahora pensemos en esto un poquito. La Biblia dice claramente que Jacob y Juan eran discípulos de Jesús. Ellos podían decir: mi nombre es discípulo de Jesús. No hay cuestionamiento en eso. Jesús los amaba. No había cuestionamiento en eso. Ahora, ¿qué decía en ese momento el carácter de Jacob y el carácter de Juan? Lamentablemente, el título de este mensaje castigaría duramente a Jacob y a Juan, ya que al decir mi nombre es mi carácter, el carácter de ellos describiría lo que realmente son. ¿Y qué es lo que eran en ese momento los grandes discípulos de Jesús, Jacobo y Juan? En primer lugar, querían ser asesinos. Estaban decididos a matar. En segundo lugar, ¿qué es lo que eran Jacobo y Juan? Eran unos enojones que reventaban en ira. ¿Qué es lo que eran Jacobo y Juan? Eran personas sin piedad, sin misericordia y mucho más, sin ni una pizca de empatía por el prójimo. Mire qué lindo los discípulos de Jesús. Y lamentablemente, o quizás favorablemente para nosotros, hay más discípulos que con su carácter mostraban que aunque estaban con Jesús,
se le salía el hombre antiguo, el indio, el que había conocido a Jesús, pero supuestamente deberían haber dejado. Tenemos el caso de Pedro y las orejas, así lo he llamado. Mire qué imaginativo soy. Según Juan 18, el gran apóstol Pedro, en sus inicios, y hablo de los 3 años, tenía un grave problema, y era que le gustaba cortar orejas. Pero tenía justificación. Si que se metían con él cortaba oreja. Porque siempre se justifica una actitud de esa envergadura. Su carácter le decía: si te vienen a atacar, saca la espada y corta. Al punto que cuando vinieron a arrestar a Jesús, se vio su carácter. Juan 18 dice: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber, Pedro? Un sopapo le habría mandado. Después de 3 años, ¿cuántas veces tenía que recordarle? No muestres tu antiguo hombre. ¿Y por qué era importante? Porque el apóstol Pedro, en su inmadurez, no solamente derramó sangre, sino que mutiló al prójimo. Se le olvidó lo que Jesús había enseñado en Marcos 12:31, que el segundo grande mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay discípulos que cortan orejas. Por lo menos hay un referente, pero esos son discípulos inmaduros. Hay más ejemplos, pero por efecto del tiempo creo que voy a centrarme en el meollo del asunto. Punto número 3, el carácter suelto es como un león suelto. ¿A cuánto le gustaría cruzarse con me pareció ver un lindo gatito de este tamaño? ¿Se acuerdan del Piolín? Me pareció ver un lindo gatito, decía. Y la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien atravesársele. Lamentablemente, cuando soltamos nuestro carácter, no siempre soluciona lo que queremos hacer. En el caso de Simón el mago, simplemente con una reprensión se calmó, porque era un asunto de poder. Mire, Simón el mago se ve como alguien terrible, ¿no? Pero Simón el mago no derramó sangre, ni mutiló a nadie. ¿Quién derramó sangre y quién mutiló? El discípulo de Jesús. Algo simbólico aquí queda expuesto. Pedro, cuando le cortó la oreja a Malco, que era el siervo del sacerdote, queda expuesto que él tiene un carácter agresivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros dejamos salir nuestro león agresivo, otros pueden perder la capacidad de escuchar el evangelio, porque andamos cortando la capacidad de escuchar de los demás. Cada vez que una persona ataca a otra, la disposición del atacado para escuchar el evangelio se va a reducir, porque dicen: si este es discípulo de Jesús, ¿usted cree que a Malco le quedaron ganas de seguir a Jesús después de ver el ejemplo de Pedro? Pero tuvo ganas de seguir a Jesús porque Jesús tuvo que venir a arreglar lo que Pedro había hecho. Y fíjese qué interesante. Por culpa de muchos inmaduros, Jesús tiene que obrar milagros para andar colocando y reparando orejas de personas que ya no quieren escuchar el evangelio, después de haber visto y haber sido víctimas de lo que un supuesto hijo de Dios o discípulo de Dios hizo. ¿Habrá alguien escuchando en esta tarde? Amado hermano, amada hermana, amada iglesia Creekside, ¿qué diríamos nosotros
Si tuviéramos que pararnos al frente y presentarnos y decir, mi nombre es, ¿qué diría nuestro carácter? Alguno diría, Santa Paloma. Mi nombre es Ángel de la Guarda. Por eso, y exactamente por eso, Jesús dijo lo siguiente. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Porque Él sabía que necesitamos aprender de alguien. Y de Él no hay otra. Que yo soy manso y humilde de corazón. Y ahí está la clave, hermano. Jesús es manso y humilde de corazón. Y después viene la recompensa por ser como Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que lo que pasa es que cuando uno es bravo, no haya descanso. ¿Cómo va a descansar uno después de ver una oreja cortada? ¿Sabe lo que hizo Pedro después de cortar la oreja? Salió corriendo. Por eso dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde y de esa forma hallarán descanso. No, yo no puedo dejar pasar a este hermano, esta prima, este tío. Yo aquí vas a ver cuántos pares son 3 moscas. Y lo único que queda claro ahí que ellos gritan, yo soy, y hacen lo que son. Muestran el carácter. Por eso el título se llama Yo soy mi carácter. Mire qué interesante lo que dijo el pastor y evangelista Chuck Swindoll. Creo que la decisión más importante que puedo hacer en el día es mi elección de actitud. Es más importante que mi pasado, mi educación, mi cuenta bancaria. Es más importante que mis éxitos o fracasos, más importante que la fama o incluso que mi dolor. Mi actitud es la cuerda que me hace ir adelante o la cuerda que debilita mi progreso. Para terminar, algo concerniente a nuestra actitud. El apóstol Pablo le dice algo muy importante a los hermanos filipenses. Nada hagan por egoísmo o por vanagloria. Y ponga atención. Sino que con actitud humilde. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? No la que aparentamos, sino la constante. Porque una cosa en la iglesia, no quebrar ni un huevo y quebrarlos por docenas durante la semana. Nada hagan por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, manso y humilde como Jesús. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y mire qué interesante, hablando de actitud. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, con una actitud mansa y humilde. Amada iglesia, si hoy tuviéramos que presentarnos en este programa que les mencioné anteriormente, tuviéramos que decir, yo soy, y deje que su carácter explique quién es usted. ¿Quiénes seríamos? ¿Hijos de Dios? ¿O tendríamos que empezar a pegar o pedirle al Señor que pegue orejas que hemos dejado quizás desparramadas? Yo soy manso y humilde, aprendan de mí, dijo Jesucristo.
Y no es fácil, por eso dijo, llevad mi yugo. Va a costar un poco, pero se puede. ¿Y sabe quiénes van a ser los primeros que van a agradecer que dejemos al indio y la india que tenemos dentro? Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro pastor, nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestras hermanas, porque van a mirarnos y van a decir, wow, ahí verdaderamente hay un discípulo o una discípula de Jesucristo. Pongámonos de pie, por favor.